Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces con la clase que quedamos inconclusa, que era pared abdominal. Eh, Habíamos visto un poco acerca de, bueno, los primeros, los músculos anterolaterales. Específicamente, pues hablábamos de los oblicuos, externo, interno. Hablamos también, pues, del músculo transversal y de los rectos. Nos hace falta hablar un poquito sobre el último, pues, que es el piramidal, pero había que describir algo que veníamos mencionando, que era acerca de la vaina de los rectos, y ahí pues en eso nos quedamos, así que con eso vamos a proseguir. Permítanme. Ok. Entonces, hablábamos sobre la vaina de los rectos y decíamos pues que era una estructura que envolvía los músculos rectos abdominales, les da fijación, les da ubicación, le dan protección, ¿verdad? O sea, tiene bastantes funciones esa vaina, y le ayuda, pues bueno, lo envuelve completamente, tanto por la parte delantera como por la parte trasera. O sea, como dices, una vaina, lo envuelve. Les hacía la comparación con la vaina de un machete. Solo que en la parte baja, pues vamos a ver que ahí ya cambia la situación. Aquí creo que estoy hablando en el aire. Ok. Entonces decíamos que la vaina de los rectos abdominales, cada uno de estos músculos pues está envuelto en una vaina fibrosa. La lámina anterior pues de la vaina se extiende sobre toda la superficie del músculo. Ojo con eso, es clave. Se extiende sobre toda la superficie del músculo y se une al periósteo de las inserciones óseas, o sea, donde se inserta los músculos rectos abdominales. Ahí mismo se inserta la superficie, la lámina anterior pues de la vaina de la vaina de los rectos, o sea, la parte anterior. La lámina posterior de la vaina se extiende sobre los 2/3 partes superiores del músculo. ¿Qué nos quiere decir? Que la parte inferior, el tercio inferior, hagamos 3 pedazos de músculo recto, entonces el tercio inferior se encuentra descubierto, porque hasta ese nivel pues hay vaina de los rectos específicamente. Y si se acuerdan, yo les hablaba que tuvieran presente pues lo que es la vaina, no, perdón, la línea arqueada o la línea arcuata, decía ahí. Así sale en la literatura como línea arcuata, pero se traduce como línea arqueada. Entonces dice que en el tercio inferior la lámina posterior termina a mitad del camino entre el ombligo y el pubis en la línea arqueada. Hasta ahí hay lámina posterior, o sea, la parte posterior del músculo recto se encuentra pues completamente descubierta, ya no tiene vaina de los rectos, solamente en la cara anterior. El músculo entra en contacto entonces con la fascia transversal y el tejido conectivo extraperitoneal, o sea, con las estructuras ya posteriores a toda esta capa muscular. Ya el tejido conectivo extraperitoneal pues es la grasita, es la fascia, junto con la fascia transversal, que ya están próximas al peritoneo, y inmediatamente después pues tenemos las vísceras abdominales. Para que entendamos un poco de lo que estamos hablando, aquí tenemos como dos vistas. Aquí tenemos cómo se ve en la parte posterior. Estamos viéndolo de atrás para adelante, ¿verdad? Como diríamos en buen salvadoreño, lo estamos viendo de atrás para adelante. Aquí han quitado la columna vertebral, han quitado todos los intestinos, y entonces tenemos a la vista, este es el músculo recto abdominal, este que está aquí, este también, el músculo recto. Entonces aquí lo vemos. Aquí vemos el músculo, no, mejor hablamos de este es el músculo recto abdominal visto por la parte posterior. Esta es la línea arqueada, perdón, línea arcuata. Entonces aquí, hasta aquí llega vaina de los rectos. Esta es la parte posterior, no estamos viéndolo por la parte anterior, esta es la parte posterior. Y vemos que queda descubierta el tercio inferior del músculo recto abdominal.
Aquí se le ha quitado la fascia transversalis y el tejido extraperitoneal, que aquí sí está presente. Aquí lo que vemos blanquito aquí es fascia transversalis, ¿verdad? Es esta que está aquí. Y aquí está el repliegue, esto que estamos viendo acá. Este es el repliegue del tejido fibroso extraperitoneal. Entonces, para que sepamos eso es muy importante. No hay vaina de los rectos en la cara posterior de los rectos abdominales. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene importancia en una cirugía. La cirugía, por ejemplo, una cesárea bajo transversa, se llama el corte que es horizontal en el vientre o sobre el vientre de la matriz, sobre el vientre, y por abajo está la matriz pues de la mujer, ¿verdad? Entonces, en la zona del vientre se hace la línea, se hace la incisión. La cirugía bajo transversa es una incisión horizontal que depende de la pericia del ginecólogo o de la ginecóloga, así le va a quedar la cicatriz a la paciente, ¿verdad? En algunas queda como totalmente un machetazo y en otras pues queda como una simple línea. Si la mujer es de tez oscura, pues va a quedar una línea un poquito más coloreada en color oscuro. Y si la mujer es de tez blanca, pues le va a quedar una línea roja. Es lo más, o tal vez una línea de color blanco más acentuado, ¿verdad? Así que así se vería. También pues hay algunas incisiones, ¿verdad? Que se hacen a nivel abdominal, que tienen que ver pues con el corte sobre el músculo recto abdominal. Entonces, lo importante del cirujano a la hora que viene cerrando, porque cuando ustedes ya estén en cirugía y les toque y les pongan a llenar el reporte postquirúrgico, el cirujano pues habla en la parte específica, hace una descripción completa de todo el procedimiento, cuál es la técnica que usa y bueno, todo lo que realiza, y luego también describe cómo viene cerrando. Entonces inicia él diciendo se cierra por capas y primero se cierra el peritoneo con tal hilo, luego dice se cierra la fascia tal y se usa tal hilo, se unen las fibras musculares y se usa tal hilo, y todo eso se va describiendo. Entonces en una ¿cómo se llama? En una cirugía donde estuvo involucrado alguna incisión sobre los músculos rectos y está por abajo de la línea arqueada, lógicamente por abajo del ombligo, no va a poner se cierra la fascia, se cierra la vaina de los rectos con tal cosa antes de haber cerrado el músculo, porque sería una ¿cómo les puedo decir? Un error, ¿verdad? Hasta hay cirujanos, y por eso lo menciono, hasta hay cirujanos que por fregar hacen eso para hacerle pasar un mal momento pues al estudiante, porque le dicen, o sea que a vos no te enseñaron que la vaina de los rectos en la parte posterior ya no tiene vaina, o sea, ya no existe por abajo del ombligo, porque más o menos esa es la zona, aquí está el ombligo, entonces más o menos, ¿verdad? El tercio inferior está descubierto. Ya no hay vaina de los rectos. Vaina de los rectos es del ombligo hacia arriba. Así es que, comentario aparte. Para que ustedes sepan, ¿verdad? Y también porque puede ser pregunta de examen y son preguntas capciosas, ¿verdad? De las que yo sé que no les gustan, pero son necesarias. Bueno, continuamos. Aquí pues una esquema del tercio superior de la vaina de los rectos, como vemos cómo está compuesto. Esto es el músculo recto abdominal, este es un corte transversal. Ojo que dije, tercio superior, este es un corte a nivel de los 2 tercios superiores. Entonces aquí tenemos tanto vaina de los rectos por delante y vaina de los rectos por detrás. La vaina de los rectos por delante o la lámina anterior está conformada por la fascia del oblicuo externo, una lámina del oblicuo interno. La lámina posterior está conformada por una lámina del oblicuo interno y las 2 láminas del músculo transversal.
Entonces, así se forma la vaina de los rectos en los 2/3 superiores, ¿verdad? Veamos cómo se ve en el tercio inferior. Esta ya es una a nivel del tercio inferior, y ya como sabemos que en el tercio inferior está completamente desprovista de fascia transversal, vemos como las 3 láminas de los músculos, ¿verdad?, de aponeurosis de los músculos oblicuo interno, externo y transversal se hacen completamente posteriores. No es que desaparecen, no, sino que es que se van completamente, perdón, dije posteriores, se hacen completamente anteriores, a ambos lados, y la parte posterior del tercio inferior queda completamente desprovista, en contacto directo con el tejido fibroso del peritoneo por abajo, y la que está en contacto completamente directo con el músculo recto abdominal es la fascia transversalis. Es una fascia de la cual vamos a hablar después. No es una fascia que pertenece al músculo transversal, no. La aponeurosis, ¿verdad?, y las fascias del ¿cómo se llama?, del músculo transversal van envolviendo por la cara anterior y posterior en los 2/3 superiores, y solamente anterior en el tercio inferior. La fascia transversalis es otra cosa, no tiene que ver con el músculo transversal, aunque se parezca que así es, pero no es así. Continuemos, es juego de palabras. Aquí vemos, este es un esquema, esta es una diapositiva muy viejita que ando jalando de a tiempo, para que veamos cómo se ven las láminas. La lámina anterior, aquí ya habla de lámina anterior, lámina posterior del músculo oblicuo externo, lámina anterior del músculo oblicuo, perdón, este es externo, la lámina anterior del oblicuo interno, la lámina posterior del oblicuo interno y la lámina anterior y posterior del transverso. Entonces vemos cómo las 2 láminas del transverso con la lámina posterior del oblicuo interno forman la capa posterior de la vaina de los rectos en el tercio superior, en los 2/3 superiores. ¿Cuál? Pues en la cara anterior. En la cara anterior pues está cubierta por la fascia anterior y posterior del oblicuo externo y la fascia anterior del oblicuo interno. Todo pues como dice ahí, pues por arriba de la línea arqueada, o sea, así se ven, vean cómo están unidas ellas. Y aquí pues ya como dice aquí, este es una intraabdominal, es un esquema de lo que vimos en el modelo. ¿Ve? Aquí no lo está haciendo pues con un dibujo, no lo está queriendo demostrar con un dibujo. Es como pues por arriba sí hay cubierta anterior y posterior, y abajo de la línea arqueada, cerca del ombligo, pues está completamente descubierto, solamente en contacto con una lámina fibrosa del peritoneo, vea, la más interna, y la que está adosada a él es la fascia transversalis. Ojo con eso. Veamos el músculo piramidal, el último músculo de la pared anterolateral del abdomen. ¿Dónde se origina? Ya se los mostré, es un músculo chiquito. ¿Dónde se origina? Se origina en el pubis y en la sínfisis del pubis. Ahí se origina. ¿Dónde se inserta? En la línea alba. ¿Cuál es su función? Tensar la línea alba. O sea, la línea alba es una estructura que se extiende tal si fuera un tendón, desde el apéndice sifoides hasta el pubis. Pero debe tener una rigidez necesaria para poder servir de inserción para los otros músculos de la pared anterior. Entonces, esa fijación, así tal si fuera los vientos de las antenas de antes, de las casas para ver televisión, tenían los vientos que eran los cables pues que la mantenían en posición erguida a esa antena. Pues así funciona el músculo piramidal, haciéndole esa función de vientos o parales a
a la línea alba. Aquí pues se los vuelvo a enseñar. Aquí está el músculo piramidal, aquí va la línea alba y él pues la tensa, él le da estiramiento, él le da fijeza, él le da rigidez. Esa es la función. Aquí ven, este es el músculo recto anterior. Aquí lo vemos también, el músculo piramidal como un todo. Podría parecer que no existe, o sea, que hace cuerpo con el recto, pero no, siempre está separado debido a que él pues le da, como le vuelvo a repetir, el tensamiento, la rigidez a la línea alba. En personas, ¿verdad? Con desarrollo muscular trabajado, o sea, físico-culturista, se nota. Es una protuberancia un poquito pues evidente en la zona pues en la zona púbica del espécimen, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, físico-culturista. Digo espécimen porque se ven raros. O sea, como lo común pues más para nuestra cultura es más ver panza. Así es que yo digo espécimen, pero no es broma. Yo sé que algunos de ustedes pues deben tener bien marcado el six-pack y capaz bien prominente el músculo piramidal. Pero bueno, continuemos. Aquí de nuevo, ¿verdad? Vemos el músculo piramidal, ¿verdad? En esta zona de aquí, y vemos el músculo recto, ¿verdad? Aquí vemos el músculo recto. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es aponeurosis pues del músculo transverso. Aquí está el músculo transverso. Del oblicuo no, porque aquí está del oblicuo interno, y del oblicuo externo pues tampoco, ¿verdad? Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Irrigación pues del músculo piramidal, pues la arteria epigástrica inferior, la arteria circunfleja ilíaca profunda, y pues la inervación por el nervio subcostal. Ojo con todo estas irrigaciones, estos nervios, estas inervaciones. Ya les dije que el drenaje no se los voy a exponer porque va a la par, pero sí me interesa que sepan de dónde se originan, cuáles son los orígenes de la irrigación de estos músculos, cuáles son los orígenes de la inervación también. Aquí está un cuadro resumen, lo que estaba diciéndoles, por lo menos en lo que respecta a la inervación, aquí está. Pero este es un cuadro resumen donde está todo lo que veníamos hablando. Aún hay más aquí. Hay un poquito más de información o del origen, inserción. Es un cuadro resumen. Aquí está todo. Esto es sacado de su libro de texto. Con esto terminamos de ver la pared anterior. Veamos entonces la pared posterior del abdomen. Hemos visto la pared anterolateral. Ahora vamos a ver la pared posterolateral, porque vamos a ver que tiene un poquito de lateralidad, aunque es menos. La pared posterior del abdomen se compone de las siguientes estructuras, enumeradas, como dice ahí, de la capa profunda a la superficial. O sea que venimos de adentro hacia afuera. Allá describimos de afuera hacia adentro. Aquí la vamos a describir de afuera, de adentro hacia afuera. ¿Cuáles son las primeras? Las vértebras lumbares con sus discos intervertebrales. Ojo con eso, las vértebras lumbares con sus discos intervertebrales. Ya hemos visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? En cavidad torácica, cómo hasta los discos intervertebrales intervienen en la inserción de algunos huesos, o pueden intervenir, como lo vamos a ver aquí, en la inserción de algunos músculos, dije allá inserción de algunos huesos, en la articulación de algunos huesos. Las costillas, si se acuerdan ustedes, las costillas tienen articulación hasta con los huesos intervertebrales. Ahora aquí vamos a ver cómo hay músculos que también tienen inserción sobre los discos intervertebrales. No vamos a decir que directamente
sobre el disco intervertebral, porque imagínense, el núcleo pulposo y el núcleo fibroso pudieran salir dañados ante un estiramiento. No, sino que es sobre la cápsula, sobre el tejido, ¿verdad? Sobre el periósteo que está cubriendo pues la columna vertebral. Si se acuerdan de los ligamentos flava y amarillo y todos esos ligamentos que hablamos allá en anatomía 1, pues son los que le sirven de inserción, pero están en la zona del disco, para que entendamos eso. Y no creamos de que es que directamente directamente el músculo se inserta en un disco, sino imagínense que veamos hablar por ejemplo de un músculo psoas ilíaco, estuviera insertado en un disco intervertebral, se lo trae, porque es un músculo que tiene que ver hasta con cruzar la pierna. Ahí lo vamos a ver más adelante. Bueno, es más, tuvimos que haberlo visto en anatomía 1, pero lo voy a retomar ahorita. Entonces, nos desencajara un disco intervertebral y lo saca de su posición, ¿verdad? Entonces, no es que se inserta en él, no es eso, sino que en la misma zona, en la misma ubicación. Pero bueno, también encontramos los músculos posteriores de la pared abdominal, tales como el psoas, el cuadrado lumbar, el ilíaco y el transverso del abdomen y los oblicuos. Ojo aquí, como los músculos de los que hablamos anterolaterales son, como dice, anterolaterales, o sea, son laterales, se retoman en la pared posterior, pero quiero que hagamos esa división ahorita y no quiero entrar en enchibolamientos. Palabra no existe, pero bueno, no me vayan a tomar en cuenta si yo pregunto cuáles son los músculos de la pared posterior, nuevamente al músculo transverso o al músculo oblicuo. Aquí lo menciono porque por la descripción anatómica lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver que se involucra, pero lo vamos para cuestión de estudio, los vamos a dejar los anterolaterales y los posteriores, y no lo vamos a tocar, aunque aquí yo lo haya incluido, pero he ido a la descripción anatómica. Si yo preguntara, pues ustedes solo me van a decir psoas, cuadrado lumbar, ilíaco, ¿verdad? Y punto. Y también otro de los componentes de la pared posterior, pues el plexo lumbar, compuesto por ramos vertebrales de los nervios espinales lumbares. Eso lo vimos ampliamente en anatomía 1. Hablamos pues de la cola de caballo y de toda esa ramificación que se da en esa zona y nos da origen al plexo lumbar y al plexo sacro y al plexo coxígeo, pero eso pues solo como manera de ilustración. Sigamos. Entonces decimos que la pared posterior del abdomen, aquí viene una continuación, allá es bastante general, aquí hay una continuación, está también incluida la fascia toracolumbar, que ya la vamos a describir. También se involucra como parte de la pared posterior, pero viene a ser como la parte posterosuperior, el diafragma. El diafragma también es otro músculo involucrado en la parte posterosuperior. Y luego pues la grasa, los nervios, los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos. A manera de didáctico, pues vamos a decir que de interno a externo tenemos la columna vertebral o las vértebras lumbares junto con los discos intervertebrales. Los músculos psoas, ilíaco, cuadrado, ¿verdad? Son como músculos. El músculo diafragma también, la fascia toracolumbar, que está al mismo nivel, y la grasa, los nervios, los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos. Hablemos primero del músculo cuadrado lumbar. ¿Dónde se origina? En el ligamento iliolumbar y en la cresta ilíaca. Ahí se origina el músculo cuadrado lumbar. En el ligamento iliolumbar, si se acuerdan de los ligamentos que veíamos en la pelvis, me recuerdo ahí, no me acuerdo qué grupo nos habló sobre eso, pero yo también lo toqué cuando hablábamos columna. Entonces hablábamos, y los que hablaron de pelvis también, del ligamento iliolumbar y la cresta ilíaca, donde se inserta
en el borde inferior de la costilla número 12, en la apófisis transversa de las cuatro vértebras lumbares superiores. Ahí se inserta el músculo cuadrado lumbar. ¿Cuál es su función? Oigan bien esto. Fija la última costilla y actúa como un músculo de la inspiración al estabilizar la inserción más baja del diafragma. También actúa sobre la flexión lateral. O sea, es un músculo también accesorio de la respiración, ubicado en la cavidad o en la pared abdominal, específicamente en la parte posterior. Pero eso es muy importante, es uno de los fijadores de la última costilla. Si recuerdan, las últimas costillas, las flotantes, solo tienen inserción, solo son vertebrales, no son como las otras que son vértebroesternales o vértebrocondrales. Esta es completamente solo vertebral. Tiene unión con las vértebras, con la última dorsal, con la última vértebra dorsal. Y si se acuerdan, pues ya no tenía mucha inserción con apófisis transversa, ¿verdad? Entonces, es más que todo solo la cabeza con el cuerpo. Entonces, la fijación a este músculo, a esta costilla, pues es gracias al músculo cuadrado lumbar. Veámoslo por aquí, tiene acción también en la flexión lateral. Aquí estamos viendo el músculo, ¿cómo se llama? El músculo cuadrado lumbar. Espérenme que este puntero va. Cuadrado lumbar, como vemos, pues origen del ligamento iliolumbar es por la parte posterior, eso no lo vemos, y la cresta ilíaca, eso sí lo vemos aquí. Recuerdan que los ligamentos estaban por detrás, ¿verdad? Que es un ligamento que va del hueso, ¿cómo se llama? Del hueso ilíaco a las vértebras lumbares. Entonces, eso es por detrás. Ahí tiene su origen y su inserción en la última costilla, como lo vemos aquí, en la última costilla, y en las 4 primeras vértebras lumbares. O sea que de L1, L2, L3, L4, L5 ya no. Pues es para que veamos, ya vamos a ver el músculo psoas mayor, psoas menor e ilíaco. Estos son músculos que forman parte de aquí también, pero lo vamos a ver pues ya más, cuando le toque. Aquí pues vemos cómo se ve, este es el músculo cuadrado lumbar. Entonces, por encima de estos músculos es que tenemos, si se acuerdan, los músculos erectores de la espina, que lo vimos como espalda específicamente. Entonces están por encima de ellos. Son paredes, acuérdense, estos son los que hacen el cajón donde están guardados todos los intestinos. Ahí donde actúan este músculo cuadrado lumbar. Hablemos del la irrigación, las arterias lumbares, la arteria ilolumbar, la arteria subcostal. ¿Quién lo inerva? Las ramas ventrales del 12º nervio torácico y los nervios espinales lumbares. Ojo aquí no es como nos hablaba allá, que nos decía el nervio subcostal. Si se acuerdan, el nervio subcostal es el 12º nervio torácico, pero aquí, como está en la parte posterior, la rama anterior del 12º par craneal, del 12º par espinal, es que recibe el nombre de subcostal. Pero como es en la parte anterior, porque inerva los músculos anteriores, pero como aquí está en la parte posterior, aquí quien lo inerva es el 12º nervio torácico, para que entendamos esa diferencia. Y los nervios espinales, pues lumbares, son los otros que lo inervan. Veamos ahora el músculo psoas mayor. Vamos a ver los dos, mayor y menor, y luego lo vamos a ir a ver en dibujo. Lo vamos a describir primero. El origen se origina en la superficie anterior y borde inferior de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, de los cuerpos y de los discos intervertebrales. Pues este músculo es que les hacía aquella aclaración al inicio, porque se origina de los discos intervertebrales. Pero no lo entendamos como que se origina del disco, no, ¿verdad? Sino que es de la zona ahí.
Luego la inserción la hace en el trocánter menor del fémur. Por eso les digo que este músculo tuvimos que haberlo visto o tuvimos que haberlo hablado en anatomía 1. Yo les voy a ser sincero, no me recuerdo si el grupo que habló pues de muslo, cuando habló de muslo, habló sobre este músculo que viene a ser un músculo extrafemoral o externo al compartimiento femoral, donde están los bastos, el cuádriceps femoral, ¿verdad? Veíamos los ¿cómo se llama? Los abductores, ¿verdad? Veíamos en esa zona anterior en la zona anterior pues del muslo, veíamos también al sartorio. Yo creo que no lo hablamos, no lo recuerdo, y si lo dijeron pues qué bueno. Pero sí, es un músculo que termina, o sea, se origina en el abdomen y termina en el compartimiento femoral, porque se inserta en el trocánter menor pues del fémur. Función, flexión del músculo. Esa es la función del músculo psoas mayor. Pero también hay un músculo, permítanme este puntero, vamos a ver, pero también existe el músculo psoas menor. El psoas menor se origina de los cuerpos vertebrales desde la torácica número 12 hasta la L1. O sea, solo dos vértebras. Y la inserción la hace en la línea pectínea y en la eminencia iliopectínea. Estas son zonas específicas de los huesos ilíacos. Y también pues tenemos el músculo ilíaco, que como dice ahí, se origina en los 2/3 superiores de la concavidad de la fosa ilíaca. En la concavidad, o sea, en el hueco de la fosa ilíaca, el labio interno de la cresta ilíaca, los ligamentos sacroilíacos e iliolumbares, recuerdan que los vimos en la pelvis cuando describimos la pelvis, y en la superficie superior de la parte lateral del sacro, o sea que tiene un origen bastante amplio este músculo ilíaco, y se inserta en el tendón del músculo psoas mayor. Por eso, cuando ya sabemos que el psoas mayor se inserta en el trocánter del hueso fémur, por eso cuando se ve este músculo en el compartimiento femoral, muchas veces se describe como músculo psoas ilíaco, como un solo músculo, o sea, fusionado, porque también ya vamos a ver que el músculo psoas menor, a pesar de que es un músculo independiente, se ve como un solo con el psoas por la ubicación. Veamos esto, estoy hablando en el aire, aquí lo vemos. Entonces aquí vemos los 3 músculos de los cuales hemos hablado en este momento. Disculpen que este puntero, yo no sé qué tiene, no quiere trabajar. Vamos a ver, creo que está aquí. No sé qué pasa, permítanme. Bueno, voy a terminar esta diapositiva y voy a ver qué le pasa a mi puntero. En la imagen pues se los describo nada más. Ustedes ven ahí ven dos músculos de color rosadito y ven un músculo de color verde. Los dos músculos que están juntos, el verde con el rosadito, pues el psoas mayor es el que está de color rosado y el psoas menor es el que está de color verde. Como ven, pues se originan en las apófisis transversas de los músculos de las vértebras lumbares. El menor pues solo de T12 y L1 y los otros pues de las 5 vértebras lumbares. Ahora el que está en la concavidad, en el hueco del hueso ilíaco, pues ese es el músculo ilíaco. Y como ven hacia abajo, pasando el ligamento inguinal, pues vemos cómo está fusionado
y pues se insertan en el trocánter menor pues del fémur. Es un músculo pues que además de ser ¿cómo se llama? Un componente de la pared pues parece que ya se le quitó la locura. Como vemos pues que forma parte de la pared posterior del abdomen, también tiene función en el muslo, ayuda a cruzar la pierna, ayuda a pararse, ayuda a flexionarse, pero lo más importante en el área de la cirugía, volvemos otra vez, en el área de la cirugía es que este músculo, bueno, a los que los han operado del apéndice o le sospecharon que tenían un problema de apendicitis, tal vez el médico, si es un médico semiólogo, o sea, un médico que aprendió semiología, porque hoy en día los médicos, pues, habemos muchos, no, yo no me incluyo, hay muchos, pues, que le duele el estómago al paciente, mandémosle ultra. Y sí, es verdad, la ultrasonografía nos ayuda a diagnóstico y nos ayuda a delimitar y todo, pero los exámenes son complementarios. Realmente, pues el diagnóstico el médico lo tiene que tener basándose en la historia clínica. Ustedes van a ver eso en semiología y van a oír eso que dice que el 60% del diagnóstico, por lo menos cuando yo estudié, ese era el porcentaje. El 60% del diagnóstico del paciente, o sea, del problema que tiene el paciente, es gracias a la historia clínica, o sea, a lo que nos dice el paciente. Oigan ustedes a sus familiares, a sus abuelitos, a sus papás, a ustedes mismos tal vez, que están asegurados y vayan al seguro, vayan al sistema público. ¿Y cuál es la queja del paciente? El doctor ni me vio. Pues sí, no lo vio porque el paciente, lastimosamente en nuestro sistema tenemos que yo trabajé en sistema público ¿por qué? Por 2 años. Trabajé con el sistema público de salud y me formé pues en el sistema público, por supuesto. Y el problema es la papelería que hay que llenar. Es una papelería bastante extensa y hay que llenarla en los 6 minutos que se le otorgan a un paciente para la consulta. En mis tiempos así fue. En una unidad de salud, ustedes les va a tocar llenar un documento que no me acuerdo cómo se llama realmente, la programación, no, la sábana, no me acuerdo. Y cabal, a uno le pagan o sea, a uno, el tiempo destinado para la consulta de un paciente son 6 minutos. Consulta general. Si ya es consulta de especialidad, creo que son 10, pero hay que llenar un montón de papeleo. Entonces el médico lo que le interesa es llenar el papeleo, porque por eso le pagan. Entonces, por eso es que algunos pues son demasiado groseros que no vuelven a ver a su paciente. Entonces el paciente pues con lo que nos cuenta tenemos el 60% del diagnóstico y el otro 30%, casi que 35% se hace con el examen físico. Esa es la otra queja del paciente. La primera es, ni me escuchó, ni me vio, dice la gente. Y la otra queja del paciente es, ni me tocó, ni me alumbró, que hasta la fecha yo no sé qué significa alumbrar, porque algunos alumbrar es que les ponga el estetoscopio, para otros es que le ponga la lámpara, pero de nada me sirve estar alumbrando el pecho si lo que tiene es una neumonía, ¿verdad? Pero por eso les digo que hay cosas que no las entiendo, pero me adapto y las hago propias, porque es la forma o sea, no es que no tenemos que esperar que el paciente se haga a nuestro conocimiento, sino nosotros hacernos al conocimiento del paciente para poder ayudarle. Se van a dar cuenta cuántas cosas bonitas y agradables tiene el ponerse a nivel del paciente, el ponerse a nivel de su conocimiento, de su cultura, de su idiosincrasia, de sus creencias, y se obtiene mucho, no solamente a poder ayudar con su problema físico, sino que también hacer contacto, hacer empatía con un paciente. Y uno pasa, después de ser su médico, pasa a un plano más importante y no tiene valor. Sinceramente no tiene valor. Por eso yo escogí
la, la práctica privada, porque pues uno puede dedicarle 1 hora, 30 minutos a un paciente para poder que él se exprese, y ustedes se van a dar cuenta cuánto se puede, cuando hacen médicos ya van a dar cuenta cuánto se puede diagnosticar con solo oír. Con solo oír al paciente se tiene el diagnóstico. Una vez se examina solo por trámite, o examina solamente ¿por qué? Examina porque al paciente le gusta que lo toquen. Ojo, no he dicho que lo toquen con otro sentido, ¿verdad? O sea, que lo toquen, que lo examinen, que lo palpen, sentir ese contacto físico con el médico, ese interés, esa empatía, esa interrelación, al paciente le gusta. Y a uno pues también ayuda a diagnosticar. Y ya el 5%, pongámosle 10%, es gracias a los exámenes complementarios, tanto de laboratorio como de gabinete. De gabinete son las imágenes, y de laboratorio pues ustedes ya saben, ¿verdad? Así es que, pero ya me fui otra vez. Estaba diciéndoles de que este músculo psoas ilíaco, a los que han tenido, de este músculo psoas, perdón, a los que han tenido problemas de apendicitis, de un problema de abdomen agudo, hay una de las pruebas que se hacen, este es el signo de McBurney, que se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca, entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, y en esa zona, en el tercio medio, se hace una presión con 2 dedos en esa zona, y al paciente se le dice inspire o respire hondo, y uno introduce los dedos en ese momento y el paciente corta la respiración. Si el paciente corta la respiración, es un signo de McBurney positivo. Luego pues hay esos son signos, se llaman signos apendiculares, pero hay otros signos accesorios. Ese es el principal. Pero que hay otros signos accesorios que nos ayudan a tener un amplio información, a tener más información para poder diagnosticar y poder descartar la posibilidad, porque también un signo de McBurney positivo puede ser también un ovario poliquístico, puede ser también un ovario retorcido, podría ser amibas, podrían ser colitis, podría ser infección de vías urinarias. Entonces hay que tener, por eso sirven las otras evaluaciones, y una de ellas es la prueba del psoas. La prueba del psoas se hace de 2 formas. La prueba del psoas se le dice al paciente que acostado en decúbito dorsal, pues al paciente se le pone sus brazos los pone sobre la pantorrilla, o sobre la tibia, así más específico, sobre la tibia o sobre el pie, y se le pide al paciente que lo eleve. Y nosotros le hacemos una presión negativa, o sea, presión hacia abajo. El paciente, si siente dolor en la zona abdominal, posiblemente tenemos un problema de apendicitis, y ya nos va dando la idea de que es un apéndice retrocecal, está por detrás, o sea, está en contacto con este músculo, específicamente en esta zona. Hay otra prueba que es la del cuadrado lumbar, en el cual al paciente también se le dice al paciente que doble una pierna sobre la otra, como haciendo un 4, pero siempre acostado, y nosotros le hacemos presión negativa en la rodilla, hacia abajo, hacia la cama, hacia la camilla, y al paciente si le duele, entonces también es que el músculo cuadrado está haciendo presión sobre el psoas, y el psoas hace presión sobre el apéndice, y pues es posible también una apéndice retrocecal. Luego hay otra prueba que se llama la prueba del choque de talón o del golpe de talón, que al paciente le decimos que se ponga de puntillas y que se deje caer sobre sus talones, y si le responde a nivel del abdomen, pues también estamos ante la posibilidad de un problema de apendicitis. Entonces, esto nos sirve pues para descartar, porque lógicamente las otras estructuras como ¿cómo se llama? El colon, el ovario, o la vejiga, o el colon, si fueran problemas de colitis amibiana, pues son más anteriores. Entonces estos músculos no tienen contacto con él, pero sin embargo la apéndice sí está en contacto. Entonces pues es información general, jóvenes, que les va a servir en algún momento, y ojalá se acuerden de que yo se los expliqué. Bueno, aquí pues de nuevo vemos a los músculos como los estamos describiendo. Aquí está el anillo inguinal,
pasando el anillo inguinal, es que así se llama, como aquí está, como iliosoas, así se le llama, como músculo iliosoas, pero por arriba es músculo psoas mayor, psoas menor y músculo ilíaco. Con eso hablamos de los músculos de la pared posterior. Les decía que el diafragma pues forma parte, pero el diafragma no va a ser tocado en esta clase, va a ser tocado más en otra. Entonces aquí pues vamos a pasar ahorita a las fascias. Las fascias cobran bastante importancia en la parte posterior. Tenemos la pared posterior del abdomen, está revestida por una capa continua de fascia endoabdominal, situada entre el peritoneo parietal y los músculos. Esta fascia se continúa con la fascia transversa, que reviste al músculo transverso del abdomen. Por lo general, se le nombra según la estructura que reviste, o sea, si está en el psoas, la fascia del psoas, si está en el ilíaco, la fascia del ilíaco, pero es la misma fascia transversal. La importancia, ¿cuál es la importancia de esta fascia? Provee de un espacio extraperitoneal para la cirugía del retroperitoneo. Cuando yo hice esta diapositiva, ni siquiera me acuerdo cuándo, lo puse así, pero es un error. O sea, no es que esa es la importancia, o sea, de la fascia, no, que nos delimita ese espacio extraperitoneal y es un punto de referencia para saber que existe un espacio retroperitoneal y ahí vamos a encontrar algunos órganos como los riñones. Eso es lo importante, así es realmente la importancia, que es un punto de referencia, ¿verdad? Para la cirugía más que todo, pues, ¿verdad? La cirugía retroperitoneal, en este caso pues de los riñones. Entonces aquí estamos viendo esa fascia, ¿verdad? Que es esta, aquí es la misma fascia transversalis, ¿verdad? Está por detrás del músculo transverso, pero no tiene nada que ver con la aponeurosis del transverso, que ya sabemos que se va a formar como vaina de los rectos, ¿verdad? Otra fascia es esta que va aquí, la fascia transversalis, es esta. Esa misma fascia transversal, ¿verdad? Esa misma fascia transversalis es la que se une a la fascia endoabdominal, como lo estamos viendo aquí. Es esta que va aquí. Es más, hay una literatura que no habla de fascia endoabdominal, sino que habla de fascia transversalis solamente, pero el libro de texto que estamos utilizando sí lo usa, entonces por eso lo dejamos así, como fascia endoabdominal y fascia transversalis. Son estas que están. Aquí viendo las capas, vemos las capas de tejido celular subcutáneo, que hay una fascia de Camper y una fascia de Scarpa. Pero lo vamos a ver más adelante. Quiero ver aquí, este bonito esta diapositiva, fíjense, aquí están todos los músculos, los rectos, ¿verdad? Aquí vemos los anterolaterales, para que veamos por qué decían, allá los tomaba como anterolaterales, realmente son más laterales que anteriores o posteriores, ¿verdad? Pero la literatura sí lo describe. Entonces, pero si tiráramos una línea media así, son más anterolaterales que posteriores, pero los tomo en cuenta porque llegan a la parte posterior. Y aquí están pues los del que hablamos hace poco, del psoas y del cuadrado. Ya estos son los más internos. Los externos, como les decía, los músculos erectores de la espina. Sigamos, ya casi terminamos esta clase. Otra fascia, pues la fascia del psoas, de la que estamos hablando, que es la misma fascia transversal. Ahí nos habla pues que la fascia se inserta medialmente en las vértebras lumbares y en el reborde estrecho superior de la pelvis. Muestra un engrosamiento superior para dar lugar al ligamento arqueado medial. Es uno de los ligamentos que nos ayuda a la inserción del músculo diafragma. O sea, todo esto que está por arriba,
Esto que está por arriba aquí es diafragma. Este es músculo diafragma. Abajo son los músculos de los que estamos hablando. Entonces, este reborde que estamos viendo aquí es la fascia transversalis. Y la vemos como fascia del psoas, fascia del cuadrado, fascia del psoas mayor y fascia del psoas menor. Vea, aquí está el psoas menor en esta zona. Aquí lo vemos, la fascia del psoas. Y esta es el ligamento arqueado medial. Nos da la formación de estos ligamentos. El ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral. Lateralmente se une a la fascia del músculo cuadrado lumbar y a la toracolumbar. Esto ya es la toracolumbar, esta que vemos aquí, que ya la vamos a describir después. Pero toda esta es siempre fascia transversalis y recibe el nombre según el músculo donde está. La del psoas menor, la del psoas mayor y la del cuadrado lumbar. Y nos dice que por abajo pues también hace otro reborde que es donde se une al estrecho superior de la pelvis. Pero la que nos interesa ahorita es los ligamentos arqueados medial, músculo psoas mayor y que esto es la fascia transversalis. Sigamos. Fascia del cuadrado lumbar, esta que vemos aquí, se continúa pues lateralmente con la capa anterior de la fascia toracolumbar, es esta, se continúa con la toracolumbar, se inserta en las caras anteriores de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y la 12ª costilla, y se continúa con la fascia transversa. Se engrosa hacia la parte superior para formar los ligamentos arqueados laterales. Entonces tenemos arqueado medial, y se vuelve a poner lo opuesto, arqueado medial y arqueado lateral, y fascia toracolumbar, perdón. Hablemos de la fascia toracolumbar. Nos dice que es una lámina de fascia extensa que se divide en las capas anterior, media y posterior, que envuelven los músculos profundos del dorso. Ojo, todos los músculos profundos del dorso. Es fina y transparente en la zona donde cubre las partes torácicas de los músculos profundos, pero gruesa en la región lumbar. La parte lumbar de esta fascia se extiende entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Se inserta lateralmente en los músculos oblicuo interno y el transverso del abdomen. Creo que es mejor, porque ahorita les voy a enseñar cómo es que se divide en anterior, medio y posterior. Pero quiero ver aquí, vamos a ver, es esto, es esto de lo que vamos a hablar ahorita. Esta es la fascia, toda esta extensión la veíamos por dentro. Estos son los músculos ya, aquí están los erectores de la espina, estos son los músculos del dorso. Entonces, esta es la fascia toracolumbar, todo este pellejo que está aquí, este es la fascia toracolumbar. Volvamos para que así ya tengan idea de qué estamos hablando. Vamos aquí y vamos a esta. Entonces, esta es la fascia, dice que delimita todos los músculos de la espalda, incluidos los erectores de la espalda. Entonces, vemos cómo hay la lámina posterior, la lámina media y la lámina anterior de la fascia toracolumbar. Vemos cómo se adosa a las espinas, ¿verdad? A las apófisis espinosas, al proceso espinoso, usa como inserciones y también los músculos transversos y el músculo oblicuo interno. Son zonas que utiliza para insertarse hasta el cuerpo también de la vértebra. Y aquí vemos cómo ella ayuda a delimitar los espacios donde actúan los erectores de la espina, donde actúa el cuadrado y donde actúa el psoas mayor. Lo que hablábamos, esta es la fascia toracolumbar. Aquí vamos a ver un esquema de cómo está más o menos ella
cómo está ubicada, ¿verdad? Y con la relación que tiene con los diferentes músculos. Apréndanse los que se los puedo preguntar. Estas son las relaciones que tiene con los multífidos y paravertebrales, con el dorsal ancho y con el trapecio, con el transverso del abdomen, con el glúteo mayor y con el bíceps femoral. Y terminamos la clase. Con esto se termina esta clase y vamos a pasar a ver la cavidad. Creo que sí, la cavidad vamos a pasar a ver, ¿verdad? Así es que ahí les dejo este chiste. Cuando hacíamos exámenes presenciales, vea, más que todo, bueno, todavía hoy se puede hacer así, vea, marcando la D de Diosito. Y esta me gusta. Aunque los golpes no te asustan, mantén la guardia siempre arriba. Ojo, jóvenes, no se confíen. No se confíen en una buena nota. La siguiente puede ser mala. Siempre mantengan la guardia arriba. Siempre manténganse. Mantener la guardia arriba en un estudiante es mantenerse en estado de aprendizaje siempre. Es decir, estudiando siempre. Esa es la clave. Hoy ya no se usa esa práctica de saquen una hoja, les vamos a hacer un examen, ¿verdad? Así de sorpresa. Antes sí se hacía mucho eso, gracias a Dios ya no, hoy ya no, pero antes sí. El estudiante pues era sometido a pruebas así y era bueno porque había que andar estudiando siempre, pero no siempre te quedaba chance a uno, así es que, pero sí les digo, estudien siempre, manténganse siempre estudiando. Es la mejor, acostúmbrense en mantenerse en ese modo, como les digo, en modo de estudio siempre, porque no saben en qué momento van a necesitar alguna información. Lastimosamente la medicina va cambiando. Hace 20 años la ranitidina era lo máximo para curar el problema de gastritis. Curar, que así decían, curar. No existe cura. Y hoy en día pues los inhibidores de bomba, empezamos con lansoprazol, hoy ya vamos con esomeprazol, pantoprazol, y hay otros que ni me los puedo. ¿Cómo se llama? Volvemos a medicamentos que utilizamos en el principio. Hoy vienen combinaciones de sucralfato con ranitidina, y esto fue lo que iniciamos, con lo que iniciamos. Hoy vamos para atrás. Entonces toda esa información nos bombardea y tenemos que andar al día, al dedillo. Los que se conviertan en especialistas no van a cometer el error que yo ya no, de eso no leo, como yo de eso no veo. Es una gran decepción oír a un colega decir eso. Yo no le digo nada que diga, no, yo ya no puedo quitar un muñero porque hoy me dedico a ser pediatra, no, a ser psiquiatra, por ejemplo. No, ahí se la valgo, claro que sí. Pero de medicina tenemos que saber todos. El paciente no le pregunta, solo le pregunta a uno, ¿usted es médico? Sí, ahí usted mide tal cosa, cree que me puede ayudar con esto, yo tengo este problema, y hay que saber qué responderle. Y hoy la gente busca todo en internet, y hoy nos agarran en curva, o ya nos llegan con diagnóstico. Entonces, acostúmbrese a mantenerse en estado de constante estudio. ¿Cómo es esto? Y que hoy, por ejemplo, con esta oportunidad que nos dan con el Clinical Case, suscríbanse ahí a las revistas, a los journals que hay unos disponibles. Y aunque ustedes no entiendan algo, pero vayan leyéndolo. Lean de medicina genética, lean de medicinas alternativas. Hoy vuelve la medicina alternativa, se está volviendo como una alternativa. Hoy ustedes van a ver a médicos respetables utilizando ozono, por ejemplo, porque está dando buenos resultados, por lo menos en Europa, y allá es donde se dicta la medicina realmente. Lo mejor pues viene de allá. Así es que manténganse en estudio, manténganse en guardia siempre, porque es la mejor forma. O sea, que se haga un hábito, que se haga una necesidad de leer algo que tenga que ver con la medicina todos los días hasta que nos muramos, porque somos médicos desde el día que
hacemos el juramento hipocrático y nos dan el título hasta el día que nos muramos. Hasta entonces somos médicos. Nosotros nunca vamos a dejar de ser médicos. Solamente si hace mala praxis, solamente si es inculpado o si hace una situación degradante, ¿verdad? Entonces ahí sí pierde uno la credibilidad, pero la credibilidad del médico la forma y es muy difícil perderla. Me refiero a perderla si uno se mantiene en el buen camino. Así es que, bueno, pronto subo más clases y mantengámonos en preparación constante. Pasen buenas noches. Digo buenas noches porque aquí de noche ahorita ya. Pasen buenas noches.